Buenos días. Vamos a hablarles un poco acerca de la hormona antidiurética ADH o vasopresina. Nuestro grupo está conformado por Villalobos Yudimar, Vázquez Cibeles, Varela Manuel y mi persona Velasco Simón. La hormona antidiurética ADH, también conocida como arginina, vasopresina o argipresina, es una hormona producida en el hipotálamo y almacenada mayormente en la neurohipófisis. Es una hormona peptídica que controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular. La vasopresina es liberada principalmente en respuestas a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo, incrementando la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial. Recibe su nombre debido a que cumple un papel clave como el regulador homeostático, es decir, que mantiene la estabilidad del fluido, glucosa y sales en la sangre. La estructura de la ADH está constituida por 9 aminoácidos, un anillo disulfúrico de 6 miembros y una cola tripeptídica, asparagina, prolina y lisina, fundamental para su actividad biológica. La ADH es una hormona peptídica que, a pesar de ser formada en el hipotálamo, es almacenada y secretada por la glándula hipófisis. La mayoría se almacena en la parte posterior de la glándula pituitaria, con el fin de ser liberada en el torrente sanguíneo, siendo algunas de estas liberadas incluso directamente en el cerebro. La vasopresina está en elevadas concentraciones en el locus coeruleus. Es una región anatómica en el tallo cerebral involucrada en la respuesta al pánico y al estrés, en la sustancia negra, una porción heterogénea del mesencéfalo. Síntesis de la ADH. La ADH se libera desde el lóbulo posterior, neurohipófisis, de la glándula pituitaria, en respuesta a la reducción del volumen del plasma o en respuesta al aumento de la osmolaridad en el plasma. La angiotensina 2 estimula la secreción de vasopresina. La ADH, que se extrae de la sangre periferia, ha sido producida en dos núcleos del hipotálamo, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Después de haber sido producida, se almacena en la parte posterior de la glándula pituitaria, desde donde se libera, excepto en condiciones de un tumor generador de vasopresina. Se sintetiza en el retículo endoplasmático con una secuencia señal neurofisina 2 y se procesa a través del aparato de Golgi. Luego, las vesículas que salen de Golgi por transporte axonal llegan hasta la terminal presináptica adyacente a un vaso sanguíneo donde se libera. Las vesículas que almacenan el neurotransmisor o bien se destruyen, se reutilizan para después de lo que vuelvan a ser transportadas al soma. Los peptídicos necesitan concentraciones de calcio más bajas para conseguir la liberación de los neurotransmisores. ¿Dónde actúa la ADH? Actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores renales. Provoca un aumento de la reabsorción de agua. 1. Disminución de la osmolaridad plasmática. 2. Aumento del volumen sanguíneo, retorno venoso, volumen latido y por consecuencia aumento del gasto cardíaco. La hormona vasopresina promueve la retención de agua desde los riñones. Así pues, altas concentraciones de vasopresina provocan una mayor retención de agua y se excretaría la cantidad justa para eliminar los productos de desecho. Es por esto que durante una deshidratación los niveles de vasopresina están altos, para así evitar la pérdida de agua. Actúa sobre el músculo liso vascular, provocando una vasoconstricción y por ello un aumento de la resistencia vascular periférica. Funciona como neurotransmisor. Las concentraciones de vasopresina son mucho más pequeñas que las de los peptídicos convencionales, pero con efectos muy potentes. Poseen efectos sobre las neuronas de los núcleos paraventriculares y supraópticos, que sintetizan y segregan hormonas, y se conocen desde hace tiempo la existencia de fibras colaterales que controlan estas neuronas mediante la retroalimentación negativa. La vasopresina inhibe las descargas del núcleo supraóptico y paraventricular. Según una investigación reciente, actúa en la amígdala cerebral como hormona del miedo. Acciones del ADH. La ADH tiene muchas acciones y actúa principalmente a través de la activación de dos receptores llamados B1 y B2. El B1 produce contracción de la musculatura lisa, estimula la síntesis de prostaglandina y glicogenólisis hepática. Los receptores B2 son los responsables de la acción renal de la ADH y su mecanismo involucra proteína G y la generación del AMP cíclico. Una de las principales acciones del ADH es la que ejerce a nivel renal. Produce un aumento de la permeabilidad del agua del túbulo colector, la permeabilidad del agua
depende de las características de la membrana luminal del epitelio del túbulo colector. Si no existe ADH, la permeabilidad de este epitelio es muy baja, lo que lo lleva a que no se reabsorba el agua y la orina resulte muy diluida y en mayor volumen. El aumento de la permeabilidad se lleva a cabo por el aumento de los canales de agua que conlleva una considerable reorganización de las estructuras de la membrana celular. En el recorrido de los túbulos colectores hacia la pelvis renal, estos atraviesan las regiones de la médula renal, que tienen una gradiente de osmolaridad creciente, llegando en los humanos a un máximo de 1200 osmol por kilogramo, en la región de la punta de la papila. Cuando existe un ADH, el líquido al interior de los túbulos colectores se equilibra con este ambiente hiperhemostático y la osmolaridad de la orina se acerca al del fluido intersticial de la región de la médula renal. En ausencia del ADH, el flujo urinario es más alto y la osmolaridad de orina se acerca al 30 osmol por kilogramo. Acciones cardiovasculares. La acción directa del ADH sobre los receptores B1 en las arteriolas periféricas produce un aumento de la presión arterial, que es tamponado por otros efectos del ADH, aumenta la sensibilidad de los vasoreceptores. Este segundo efecto se lleva a cabo por mecanismos diferentes como la bradicardia y la inhibición de la actividad nerviosa simpática sobre las arteriolas. Estas acciones del ADH son importantes durante la hipovolemia, situación en la que el ADH plasmática es muy elevado. Control del balance acuoso. El balance del agua está controlado por un sistema que involucra la regulación precisa de la ingesta del agua, vía mecanismo de la sed, y el control de la excreción de agua vía ADH. Las pérdidas de un individuo adulto son de 2.5 a 3 litros de agua por día, y si existe libre acceso al agua y normalidad de los sistemas, el agua corporal total rara vez varía de 1 a 2%. Del volumen de agua necesario para cada día, alrededor de 1200 mililitros son provistos en comidas no líquidas y por la producción del metabolismo oxidativo. El resto debe ser ingerido como líquidos o agua. La capacidad del riñón para concentrar la orina juega un rol muy importante en la mantención del balance hídrico. Un adulto normal excreta alrededor de 1.5 litros de orina por día con una osmolaridad de 600 osmol por kilogramo de agua, es decir, el doble de la concentración plasmática. Si no se pudiera concentrar la orina, los mismos osmoles deberían ser excretados en un mayor volumen, por ejemplo 300 osmol por kilogramo en 3 litros de orina, lo que implicaría la necesidad de una mayor ingesta de agua. Si existe un balance de agua negativo, el valor urinario puede ser reducido a 600 mililitros por día, con una concentración máxima de orina de 1200 osmol por kilogramo, lo que equivale a 4 veces más que la concentración normal del plasma. Mecanismo de acción de ADH. Control de la sed y secreción de ADH. Los dos mecanismos más importantes son la deshidratación celular y la deshidratación extracelular. La deshidratación celular ocurre cuando la osmolaridad del líquido extracelular aumenta producto por la necesidad de un soluto que no puede penetrar las membranas celulares. Esto lleva a una salida de agua desde la célula hacia el espacio extracelular con el consiguiente aumento de la osmolaridad intracelular. Este hecho hace aparecer la necesidad de beber líquido, es decir, el mecanismo de la sed. Deshidratación del fluido extracelular. La disminución del líquido extracelular produce un incremento de la secreción de ADH y en la sed. La secreción de ADH con respecto al volumen extracelular se hace exponencial después de un límite y su rol sería también el de mantener la presión arterial mediante su acción como vasoconstrictor. Las vías por las cuales la hipovolemia estimula la sed y la secreción de ADH parecen involucrar dos mecanismos principales. La regulación mediante vasoreceptores, ubicados en las aurículas y en la circulación pulmonar, que detectan la disminución de la presión arterial provocada por la hipovolemia. Cuando la hipovolemia es más grave, se activan también los reflejos originarios por los vasoreceptores arteriales. La actividad de los vasoreceptores se transmite a las células del hipotálamo y de acuerdo a eso se regula la secreción de la ADH. La angiotensina 2 es un potente dipsógeno, es decir, un inductor de sed. Además, en presencia de osmolaridad plasmática eleva la angiotensina, puede estimular la secreción de la ADH. En la regulación habitual del balance de agua
Una caída en el volumen extracelular produce un aumento de la secreción de ADH que será mayor en el caso de que exista además un incremento de la osmolaridad plasmática. En los casos de la deshidratación ocurre un incremento de la osmolaridad plasmática y una salida de líquidos desde la célula. Esto implica una reducción de volumen de agua en todos los compartimentos del cuerpo. El incremento de la osmolaridad plasmática y su reducción del fluido extracelular actúan sinérgicamente para estimular la liberación del ADH. Su deficiencia puede generar la diabetes insípida, que se caracteriza por la generación de grandes volúmenes de orina diluida. Los mecanismos de esta enfermedad son la insuficiencia de cantidad de vasopresina, que genera diabetes insípida central o neurogénica, y la falla en la respuesta renal de la vasopresina circulante, que genera diabetes insípida nefrogénica. Las pérdidas de grandes volúmenes de orina diluida llevan a una deshidratación celular y extracelular. Esto hace que esta enfermedad se asocie con polidipsia.